Mi nombre es Dani Toro, soy profesor en Historia, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, tengo 25 años y me dedicaba antes de la cuarentena, pero me sigo dedicando incluso hoy, a pesar de la distancia, al desarrollo de proyectos de impacto social, especialmente en derechos humanos y particularmente derechos humanos de grupos vulnerables de la sociedad, ¿no? Ahorita trabajo en un proyecto de derechos humanos de los pueblos indígenas, por ejemplo, que busca visibilizar a las comunidades de los pueblos indígenas en Venezuela. Y también he desarrollado proyectos en torno al tema LGBT, ¿no? Tanto desde la investigación académica como desde el activismo. Y a su vez también, pues ahorita me encuentro desarrollando un proyecto, o siendo más bien parte de un proyecto sobre construcción democrática e institucionalidades cívicas en Venezuela, como es el Foro Permanente de Juventudes, y también en el medio social alternativo llamado Alternos.la, que es un medio que busca visibilizar alternativas e iniciativas de la sociedad civil, un poco a lo que me dedico, ¿no? Eh, si recibí la cuarentena en familia y cómo ha sido la convivencia en ese sentido. Sí, yo la recibí, yo vivo con mi novio y con él es que estoy recibiendo o más bien pasando este tema del confinamiento y de la cuarentena. Y nada, pues ha sido, creo que al igual que la gran mayoría de familias en todo el país y en todo el mundo, pues ha habido tópicos de, de agobio, de desespero, de pensar un poco qué va a pasar en el futuro respecto a la situación crítica venezolana, tanto de nuestras familias, nuestros padres como nuestros hermanos. Eso ha sido también muy permanente, porque a la medida que la situación venezolana se encarece, empeora respecto al tema económico, pues bueno, uno tiene en la mente eso. Quizás en esta etapa de cuarentena, de confinamiento, pues eso ha estado muy recurrente. Sin embargo, nada, pues ha sido también un espacio para pensar, para reflexionar, para compartir y nada, pues para también repensarse uno y repensarse muchas cosas, ¿no? Eh, si he desarrollado alguna nueva habilidad o perfeccionado en esta cuarentena, yo no diría si he desarrollado alguna nueva, no. Lo que sí me ha permitido la cuarentena es hacer algunas cosas que tenía pendiente en mi día a día, ¿no? Y que no las había hecho. Por ejemplo, leer. Para mí es muy importante leer, a mí me gusta mucho leer, una de mis grandes pasiones son los libros, pero debido a la dinámica de mi día a día, mis trabajos, mis estudios, lo había dejado realmente el tratar de leer por gusto, por placer o por sencillamente un interés académico que fuera más allá de lo estrictamente universitario o lo que sea para cumplir una determinada materia, sino tratar de abordar otros temas que también me interesan, ¿no? Eso lo he hecho en la cuarentena. Yo creo que he perfeccionado en ese sentido esas ganas, más que una habilidad de tratar de comprender el mundo por medio por medio de la lectura. Eso lo he hecho. También he podido hacer ejercicio, que era algo que tenía pendiente. La cuarentena me ha permitido hacer ejercicio aquí en casa, pero en todo caso me ha permitido hacerlo. Y nada, pues también me ha dado un chance de cierto ocio, también creo que es muy importante el volver a ver películas, series, cosas que quizás pueden sonar muy comunes, pero que a veces cuando tu día a día te agobia, pues no la haces. Entonces, bueno, espacios como estos me han permitido, me han permitido hacer eso, y creo que no diría una nueva cualidad, pero sí una oportunidad para hacer cosas que me gusta hacer, que las he dejado de hacer, y bueno, creo que esto me ha permitido justamente hacerlas, ¿no? Un poco, si me preguntas respecto a mi visión de la sociedad, ¿no? Y su respuesta con el tema del aislamiento, bueno, yo no, lo que me ha hecho surgir en mí eh, la, la cuarentena, el aislamiento respecto a la sociedad, es dos cosas, ¿no? La primera es la vulnerabilidad de las sociedades humanas, es decir, un virus eh, que se emanó, perdón, de una región de China, pues se propagó de manera muy rápida por el mundo y puso en jaque a toda la sociedad. Sabemos de los muertos que hubo
en Italia, en España, en Estados Unidos, las medidas drásticas que han tenido repercusiones macroeconómicas como la hemos visto y la recesión que se plantea en los próximos meses, pues hace que todavía, a pesar de que tengamos mucho desarrollo tecnológico, hayamos cada día avanzado más en procesos técnicos, que es por cierto una constante en todo el devenir humano, por lo menos de la revolución industrial para acá, seguimos siendo sociedades muy vulnerables, porque sin duda alguna el tema del COVID-19 nos ha puesto en vulnerabilidad a los venezolanos, pero también a todo el mundo. Y si bien hay sociedades que son más vulnerables que otras, al final todos estamos vulnerables, ¿no? Y todos hemos sentido pues esa dificultad propia, tanto en Venezuela como en Europa, por ejemplo. Obviamente los niveles de respuesta del Estado y las condiciones socioeconómicas previas hacen de que el riesgo, la vulnerabilidad no sea tanta en Alemania respecto en Venezuela, pero eso no quiere decir que no seamos vulnerables todos. Yo creo que una de las cosas que me ha hecho surgir esta cuarentena es pensar lo vulnerable que somos, ¿no? Y en consecuencia actuar y trabajar de cara a un presente y sobre todo un futuro muy cercano en pues, acciones, proyectos que permitan reducir esas vulnerabilidades, porque al final las vulnerabilidades es importante conocerlas para poder prevenirlas, para poder evitarlas, para poder reforzarlas. Yo creo que, y este es lo segundo que me ha hecho pensar la cuarentena, es necesario justamente trabajar desde la parte gubernamental, es decir, desde los estados como desde las sociedades, trabajar en acciones y en proyectos que vayan encaminados justamente en prevenir o en evitar o reforzar estas vulnerabilidades. Por ejemplo, el hecho de tratar de investigar, de invertir mucho más en ciencia y tecnología, en todo lo que es el desarrollo de la biotecnología, el desarrollo del impacto de investigaciones que midan y sean capaces de amortiguar o prevenir el impacto de la sociedad civil y del desarrollo económico en el medio ambiente, por ejemplo, en los animales, en todo lo que es la caza indiscriminada de animales salvajes. Entonces yo creo que espacios como estos pues tienen que permitir eso, pues el tema del desarrollar estas investigaciones que son muy necesarias en biotecnología y en biomedicina también, ¿no? Hoy el mundo está corriendo para encontrar una vacuna, pero al final es un virus que mañana puede surgir otro. Tenemos que pensar más en ese desarrollo tecnológico y médico, que es muy importante. Y lo otro también que me ha hecho pensar es el desarrollo de plataformas de comunicación mucho más efectivas y en los procesos de educación a nivel virtual. Es una tendencia, por cierto, que llevamos años en esto. El mundo desde hace varios años anda en eso. Sin embargo, todavía existen muchas carencias. Si bien hay países muy avanzados en esto, hay otros que no. En todo caso, yo creo que si una lección queda de todo esto es justamente tratar de trabajar y de construir plataformas que maximicen la comunicación y los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel a distancia, a nivel de plataformas virtuales, porque eso permite que en situaciones de extrema anormalidad como la que estamos viviendo, los procesos educativos sigan andando, pero a su vez también permite potenciar muchas cosas. La educación virtual o a distancia ha demostrado en los últimos años ser muy eficiente, necesaria, con unas características particulares y unos beneficios particulares que creo que hacia allá tenemos que apuntar, ¿no? Y en general todos los medios de comunicación, por ejemplo en el caso venezolano el deterioro en las telecomunicaciones ha sido bárbaro, pero es importante en un espacio como este recordar que justamente hay que seguir invirtiendo en eso, en vez de invertir, y creo que la reflexión final que de esto tiene que dejar al mundo, en vez de invertir en gastos excesivos militarmente hablando, en la intervención desmedida del Estado en la economía, y esos gastos que a veces son extraordinarios, o por ejemplo ciertas redes clientelares de populismos en todo el mundo, especialmente en América Latina, que no están generando capacidades en la población, pues un gasto de dinero enorme que al final no hace nada. Pues al final hoy necesitamos médicos que militares, por ejemplo, ¿no? Y con el debido respeto a la función militar,
Lo que quiero mostrar un poco que justamente hoy se tiene que cumplir o se tiene que invertir más bien en acciones y en proyectos y en políticas que generen capacidad en las personas. Si no, vamos a ser muy vulnerables. Yo creo que ha sido un poco esa idea la que me ha surgido, el tema también de la cooperación internacional real, ¿no? La cooperación internacional es algo que se trabaja hace muchos años, pero digamos, hacer niveles de cooperación internacional lo suficientemente fuerte para entender que al final del día todos estamos en el mismo planeta y todos tenemos que hacer cosas, es algo que en lo personal a mí me ha hecho pensar, ¿no? Eh, este, esta etapa de cuarentena y viendo un poco la dinámica del COVID-19. Y lo otro, ya para pasar a la próxima pregunta, es lo débil que son todavía en muchos aspectos las instituciones democráticas en el mundo, ¿no? Y cómo con las tecnologías que tenemos, un poco el argumento que hace poco escribí en un artículo que se popularizó bastante, este historiador israelí Yuval, de Economist, decía un poco esto, ¿no? De que cómo los avances tecnológicos y técnicos, sobre todo en telecomunicaciones, dan al Estado una capacidad de monitoreo y de control sobre sus ciudadanos antes impensable. Y eso, si bien puede ser en algunos casos importantísimo, pues pueden brindar seguridad a sus habitantes, permitirlos desarrollar políticas incluso mucho más oportunas y eficientes con ese manejo de datos inmensos. También puede ser muy peligroso en esos países donde existen procesos de regresión democrática o de autoritarismo, pues ni siquiera los monstruosos totalitarismos del siglo XX, como fueron los nazis o la Rusia de Stalin, tuvieron ese control tan férreo dentro de su población como hoy pueden tenerlo ciertos gobiernos con toda la capacidad técnica y tecnológica que existe. Entonces, así algo me ha hecho pensar también esta cuarentena y también todo lo que está viviendo en el mundo es la debilidad de los procesos democráticos, ¿no? Y cómo circunstancias como esta podemos evidenciar eso. Quizás podamos estar frente a lo que Huntington llamaba una ola de autocratización. Al final, bueno, ¿qué país se autocratizará respecto a esta situación, ¿no? Y qué otras instituciones serán lo suficientemente fuertes, ¿no? Pero en todo caso, el tema de la institucionalidad democrática creo que es muy importante en momentos como esto. Creo que sí, sin duda es una de las cosas que me ha hecho pensar todo lo que es el COVID-19 y de nuevo seguir desde la sociedad civil apuntalando acciones para que las instituciones sean cada día más fuertes, ¿no? Porque si al final tú tienes instituciones, para que las instituciones en los momentos de extrema crisis, cuando piensas que se van a romper, no se rompan. Al final las instituciones son para eso. Yo creo que eso es muy importante. Y lo último, ya para finalizar, es cómo, de nuevo, pese a que el sistema democrático sigue estando muy en riesgo en esos países donde existen ciertos procesos de autocratización, me refiero a Venezuela, es un caso, Nicaragua es otro caso, por ejemplo, ciertos países africanos, me viene a la mente ahorita en Asia, Filipinas, por ejemplo, o algunos casos de Europa del Este, como Hungría, pues nada, a pesar de que existe ese proceso de autocratización, el sistema democrático sigue imperando y sigue siendo importante, ¿no? Porque ya se sabe, tanto por las denuncias que ha hecho los Estados Unidos respecto al manejo de información y de las cifras que tuvo el gobierno chino del COVID-19 cuando surgió en Wuhan, que falsificó las cifras y que después el gobierno chino lo reconoció, pues hace ver que buena medida de lo que está pasando es que el gobierno chino no es un gobierno democrático. Si hubiese sido un gobierno democrático, hubiese actuado más rápido y prontamente con lo que estaba sucediendo, hubiese dado más respuesta y probablemente, y claro, esto me mete en un terreno no fácil porque ya sería historia contrafactual, pero pudiese haber evitado mucho de lo que hoy el mundo está pasando, ¿no? Yo no soy de los que cree, y aquí tengo que ser muy enfático, de que el modelo chino es un modelo exportable para poder solucionar situaciones extraordinarias como los que está viendo el mundo, sino todo lo contrario. Creo que demostró esta pandemia que un régimen autoritario y no democrático como el de China, pues hizo que esto se desarrollara a estos niveles. Son algunas de las ideas que me han generado
cierto impacto y que, bueno, condicionan el desarrollo de la sociedad. Lo otro que me pregunté es qué es lo peor y lo mejor que se puede sacar este tiempo en la cuarentena. Bueno, muy buena pregunta. Mira, yo creo que lo mejor que se puede sacar de la cuarentena es aprovecharla y aprovecharla en todos los sentidos posibles. Eh, en aprovecharla en estudiar, en muchísimos cursos, en plataformas que brindan educación a distancia, desde cosas muy cortas, cosas más o menos largas. Yo creo que es un momento para iniciar eso. Es momento para leer, para aquellos que les guste leer. Es momento para reflexionar incluso sobre la vida misma, sobre lo que somos, lo que no somos, lo que vive el país, momentos de pensar, momentos de interiorizar muchas cosas. Entonces al final del día yo creo que lo mejor que se puede hacer en la cuarentena es justamente aprovecharle y que todo al final de esto sea provechoso y haya generado una capacidad por lo menos así de conciencia de las dificultades propias que tenemos en un mundo como el que tenemos. En lo muy personal. Entonces yo sí creo que eso sería como lo mejor, aprovecharla, hacer ejercicio si puedes en tu casa, comenzar una vida fitness si antes no lo habías hecho, ser un poco más disciplinado en ciertas cosas, tener también un tiempo de ocio, descansar. Hay que aprovechar ese tiempo. Yo creo que lo peor que puede ocurrir, lo peor que se puede hacer en esta cuarentena es desaprovechar el momento. Y desaprovechar el momento es muy importante porque primero estamos en un momento que es profundamente histórico. Una pandemia de este tipo no es algo que ocurra todos los días y probablemente esta será la única pandemia que tanto tú como yo vamos a ver en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que eso nos indica un poco dónde estamos y que hay que aprovechar estos momentos para, de nuevo, estudiar, analizar, reflexionar, emprender, hablar, escribir, cualquier actividad que nos deje tanto un disfrute muy en lo efímero, pero también una capacidad, una incidencia, algo mucho más profundo que eh, valga la pena pues seguir, ¿no? Yo creo que hay que aprovecharla. Al final del día pues uno tiene que salir con algo de sus casas, aunque no haya caminado más allá de las cuatro paredes que tiene un hogar, pero uno tiene que salir con algo. Lo último, bueno, ¿cuál es mi reflexión de acuerdo a este momento histórico? Mira, yo creo que lo he adelantado en otras preguntas más adelante. Y es que primero estamos, como te dije, en un momento histórico muy particular. Estamos en algo que no ocurre todos los días. Estamos en una situación bastante extraordinaria en este sentido, bastante histórica, como dirían por allí. Y eso pues no es cualquier cosa. Los momentos históricos son momentos de profundos cambios, momentos donde se quiebran paradigmas, momentos donde las instituciones que creíamos sólidas no lo son, donde las ideas que pensábamos que eran las que regían el mundo no lo son. Y al final yo creo que si este espacio me puede permitir una reflexión es estar consciente de la trascendencia y de la contingencia histórica que estamos viviendo y en consecuencia poder analizar un poco lo que ha sido el desarrollo del mundo moderno en los últimos años y también los desafíos y los retos que tiene la humanidad en general a futuro, ¿no? Esos grandes retos que tiene que afrontar, como el tema de la cooperación internacional, el desarrollo de la tecnología y de la biomedicina, el desarrollo de plataformas de telecomunicación, el mejoramiento, digámoslo así, de las condiciones socioeconómicas de muchas personas para que todos tengan capacidad suficiente de afrontar sus situaciones sin necesidad de la dependencia del Estado. Entonces yo creo que son momentos como para pensar algo, ¿no? Hace poco yo leía una tesis un artículo de un señor de Estados Unidos, no tengo el nombre ahorita, te lo puedo pasar después, que él decía, su tesis es que el coronavirus vino a acelerar la historia. Y es curioso, acelerar la historia. Y cuando lees la tesis es muy cierta. Y digamos, el coronavirus ha hecho que procesos poco que venían paulatinos desde hace muchos años se aceleren de tal manera. Por ejemplo, ciertos procesos autocráticos en muchos países del mundo que vienen desde hace muchos años experimentando regresiones autocráticas, como el caso venezolano, no tanto porque ya es muy evidente hace muchos años, pero quizás Filipinas pueda ser un caso, Hungría puede ser el otro. Esto hizo que esos procesos autoritarios se aumentaran.
La hegemonía que tiene Estados Unidos respecto al mundo con China también, pues Estados Unidos cada día parece que pierde una influencia y es notorio, por ejemplo, y China cobra otra influencia. El hecho de que China tenga, digamos, más control de la Organización Mundial de la Salud respecto a Estados Unidos, algo nos dice de que el mundo va por otros sentidos. O, los, o el surgimiento de los nacionalismos en Europa, por ejemplo, está muy presente, donde vimos que hace unos años el Brexit era una muestra incipiente de eso, pero que ahorita cobra con mucho más fuerza esos procesos. Entonces, al final del día, si me preguntas, una reflexión es esa: estar consciente de la trascendencia y del momento histórico que estamos viviendo. Primero, estar consciente de eso y, en consecuencia, plantear los grandes retos y desafíos y, a su vez, las grandes transformaciones que la sociedad mundial deberá hacer, ¿no? Y todavía hay mucho por hacer. El cambio climático es uno de los grandes retos. El impacto que tiene la actividad socioeconómica de los animales en el medio ambiente, las condiciones de desigualdad socioeconómica que ocurren. No es lo mismo alguien que está viendo el coronavirus en Mali, por ejemplo, que en Alemania. Entonces hay que trabajar para que los países africanos cada vez sean más prósperos, los países latinoamericanos sean más prósperos. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y ese sería uno de los retos fundamentales que creo que esta pandemia nos tiene que hacer pensar, porque si no actuamos en consecuencia, pues bueno, las instituciones probablemente no resisten. Es hora de cambiarlas, y es hora de reformarlas, y es hora de, pues, plantear nuevos rumbos y saber que al final del día, pues, todos estamos en el mismo planeta o en esa misma nave espacial, pese a que tengamos distintos idiomas o estemos en distintos países, todos compartimos lo mismo. De ahí lo importante de la cooperación internacional, y en el caso de Venezuela, pues hace mucho más obvio y necesario un cambio de régimen sociopolítico que le dé al país mucho mayor estabilidad y mucho más desarrollo económico, con instituciones mucho más libres, con un mercado mucho más libre. Eso hoy es más que nunca necesario. Yo creo que la pandemia hace que eso sea verdaderamente visible. Y la última pregunta: ¿cuál es el escenario que espera como desenlace de la pandemia? Bueno, yo no soy futurólogo, no puedo determinar el futuro ni lo veo. Al final del día me he dedicado más a estudiar el pasado que el futuro. Pues yo creo que el futuro al final no está escrito. Como decía Karl Popper en su gran libro La miseria del historicismo, decía: es que predecir el futuro por medios razonablemente científicos es imposible. Pues tú construyes futuro en la medida en que sabes cosas. Es imposible determinar qué vas a saber mañana. Entonces, como yo no sé qué pueda ocurrir mañana, porque hace como unos 5 o 6 meses no sabíamos que este coronavirus iba a aparecer en el mundo de tal manera, iba a generar tantos cambios y procesos, pues bueno, uno no sabe, todo es muy contingente. Ahora, lo que sí creo como desenlace al final del día es que va a haber, primero que nada, un gran replanteamiento sobre las relaciones geopolíticas en el mundo, la función de Estados Unidos, la culpabilidad o no de China en este sentido, la capacidad de respuesta de las organizaciones multilaterales, el escándalo que hay con la Organización Mundial de la Salud, o los organismos de cooperación internacional. Eso un poco, esa reconfiguración internacional va a ser muy importante. Y los procesos de reforma o no de las instituciones. Habrán países donde este COVID-19 y el coronavirus hará que sus instituciones sean mucho más fuertes, pues pasaron la prueba tan dura que significa lidiar con todo esto. Pero habrán países, lamentablemente, donde sus instituciones, por lo menos democráticas, se quiebren, y eso también, pues, nos debe generar una reflexión en torno a cómo construir mecanismos lo suficientemente dinámicos para hacer que la democracia al final del día prepondere, ¿no? Entonces nada, son algunas de esas reflexiones, y bueno, espero que te sirva, que le saques mucho provecho a esto, y que cuando tengas el material armado, pues me lo pases. Así que nada, un fuerte abrazo, Denis, y quedo pendiente.